evaluación con todos los problemas que esto le genera a la economía argentina. Lamentablemente la economía argentina está dolarizada mitad y mitad. Digo dolarizada mitad y mitad porque se han dolarizado las tarifas de los servicios que todos consumimos, porque se han dolarizado las autopistas. El peaje que uno paga en la autopista está dolarizado, es decir, entre un movimiento del dólar, ya las empresas están en condiciones de volver a pedir un aumento, y la verdad es que parece como delirante todo, porque los ingresos están en pesos, eso es lo único que ha quedado. Yo me acuerdo cuando Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015, en el mes de enero de 2016, yo invité en ese momento a un canal primo de C5N, al señor Javier Milei. Él es economista, y le pregunté qué era Macri en ese momento, y cómo veía, qué visión económica tenía Mauricio Macri de la economía argentina, o qué iba a hacer. Y él me dijo en ese momento, mirá, él va a aplicar el gradualismo. Es más, me dijo, es un socialista amarillo, algo así me dijo. Y él va a aplicar el gradualismo. Y le dije, ¿cómo explicás a la gente qué es el gradualismo? Me dijo, mira, el gradualismo es una mala noticia todos los días. Y no te equivocaste, Javi. No es el único acierto. Pero claramente este es un gobierno espantoso. Este gobierno no ha tenido un acierto. No corrigió ninguno de los problemas que dejó el kirchnerismo y está llevando el país a una situación verdaderamente que puede terminar siendo catastrófica. Vos decís que esto, porque a ver, yo cuando lo escuché a Sica decir, no, bueno, no nos preocupa que el dólar aumente, viste que cuando sale uno del gobierno a decir, o que integra el gobierno, la vez anterior fue Carrió con el dólar a 23, es un drama, porque vos decís, si este habla, porque ya mañana pasa algo. Mira, vamos a ponerlo en blanco y negro. Suponete, vamos a un supuesto fuerte, que vivís en un país normal. Hoy el Banco Central tiene una política de bandas cambiarias, tenés un piso en 40, tenés un techo en 50, compraría debajo de 40, vendería por encima de 50, el dólar está en la banda. No sería un problema. Por otra parte puede decir, bueno, pero acaba de saltar. Bueno, también hay cuestiones estacionales. Una de las cosas que sucede es que cuando viene el pago de aguinaldo, en la tercera semana de diciembre vos tenés un aumento de la demanda de dinero que llega hasta la tercera semana de febrero. En ese contexto se aprecia la moneda, es decir, cae el dólar y además cae la tasa de interés. Eso pasó. Con lo cual, una vez terminado el efecto estacional, tendría que volver a subir el dólar y la tasa de interés. Eso también está pasando. Con lo cual, sería normal. Es más, como vos tenés una historia complicada monetaria argentina y como el dólar es un indicador anticipado de que las cosas están mal, vos podrías decir, bueno, mirá, si el dólar, aun cuando está dentro de las bandas, se empieza a acelerar mucho, tenés que intervenir. ¿Qué hizo el Banco Central? Intervino, vendió dólar futuro, subió la tasa de interés, con lo cual, digamos, o sea, vos lo ponés en ese sentido, parece que está todo normal. Claro, eso es si vos crees que estás en una economía normal. El problema es que no estás en una economía normal y vos lo acabas de decir brillantemente con otra situación, pero digamos, es lo que está implícito. Argentina es una economía bimonetaria. Digo, lo que pasa es que no lo aceptan. O sea, los políticos no pueden aceptar eso, porque imagínate que si aceptan eso, no pueden robar con el impuesto inflacionario. Entonces, es una economía que está dolarizada. Es una economía bimonetaria. ¿En qué sentido? Vos, para hacer las transacciones usás la moneda basura, o sea, los pesos. Y cuando tenés que ahorrar, o cuando tenés que comprar bienes de capital, ya sea una casa o algo importante, dólares. ¿Ok? Digamos, o sea, la gente no se equivoca, y eso obviamente a los políticos les molesta mucho porque no pueden robar con el impuesto inflacionario, o roban menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ya empezás a entender que es una economía bimonetaria, y que frente a cualquier perturbación en el dólar, la gente se va a asustar, ahí la cosa se empieza a poner peor. Y ahora es donde viene la parte complicada, porque si esto fuera, vos te asustás, pero la economía está sólida, no pasa nada. El problema es que todo lo que está debajo de la superficie está todo podrido. Hay un despiole enorme en lo monetario, hay un despiole enorme en lo fiscal y hay un despiole enorme en lo que tiene que ver con el lado real, con la actividad económica. Por el lado monetario, mira, la devaluación del año pasado tuvo origen monetario, o sea, el salto del tipo de cambio tiene que ver con una caída de la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano esto se va a ir a precios. Es decir, que vos tenés... Pero Javi, la Argentina siempre se va a precios. Es decir,
Porque en general, no, a ver, no todas las devaluaciones se van a precio. Se van a precio aquellas que tienen origen monetario. Es decir, si subiera el precio no sé, de los transables, o ponele, no sé, suben los precios de lo que importamos nosotros y tenemos un deterioro de los términos de intercambio, salta el dólar ese no tiene por qué ser inflacionario, es un cambio de precio relativo. Bueno, pero lo que te quiero decir, la Argentina tiene una gimnasia que es automáticamente vos sabés que el dólar se mueve y te aumenta. Pero porque vos tenés una historia monetaria que le quitaste 13-0 a la moneda. Es decir, hemos sido unos piromaníacos, o sea, digo, con el tema de la emisión monetaria. Entonces, el problema está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La devaluación del año pasado tiene que ver con una caída de la demanda de dinero, donde además seguiste emitiendo. Entonces, ¿qué es lo? Porque el dólar es un precio más de la economía. ¿Qué pasa? Como es un activo financiero, pica primero. Subió 120% desde el 28 de diciembre del 2017, que es el momento en el cual se quiebra este gobierno, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Quiere decir que tenés abajo la alfombra... Esperá que el dato no es menor. ¿Vos decís que este gobierno hace más de un año que quebró? Sí, claro. Es decir, ahí es donde rompe todo. Entonces, y empieza la gran debacle que no la van a poder parar de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el problema? El punto es el siguiente. Vos tuviste esa devaluación del 120%. ¿Esto qué quiere decir? Que a los precios todavía le queda por lo menos 50 puntos más de crecimiento. Es decir, aun cuando el Banco Central hoy dejara de emitir efectivamente, vos vas a tener que purgar 50 puntos de inflación en el lapso de un año y medio. Punto uno. O sea, tenés 50 puntos de inflación abajo de la alfombra. Punto uno. Punto dos. Es cierto que el Banco Central no emite dinero hoy, pero emite dinero futuro, que son las LELIQ. Que no es un tema menor, porque representa el 70% de la base monetaria, con lo cual en un escenario de corrida y de pánico, vos podés terminar incrementando la cantidad de dinero en un 70% en el lapso de 15 a 30 días, con lo cual, desastre. Y como si todo fuera poco, dame digamos que para terminar por lo menos el plano monetario, tenés otro problema más, que la demanda de dinero deberían ser 4 puntos del PBI y hay 8,5. Eso se arregla con suba de precio. Todo ese combo, ¿sabes qué? Te dice que tenés un riesgo de hiperinflación por 500% más o menos. Entonces vos te vas a un escenario electoral, en un cabeza a cabeza, con Cristina Fernández de Kirchner y tenés una hiper. Te hago la última, y esto es decir, ¿en qué sentís que este gobierno, porque yo siento que todo lo que le criticó al anterior, lo sostuvo y lo hizo peor? Por ejemplo, este gobierno cuando era oposición le criticaba los planes sociales, este gobierno paga más planes sociales. Este gobierno cuando era oposición le criticaba, por ejemplo, el tema de los subsidios a las empresas por las tarifas. Ahora resulta que este gobierno le paga subsidios, aumenta las tarifas, las empresas no siguen sin invertir, digamos, porque no, evidentemente no sé, nadie las obliga a invertir, los servicios siguen siendo pésimos. Este gobierno, por ejemplo, se metió con el tema autopistas, las autopistas aumentan, ahora es tan particular lo que han hecho que, por ejemplo, vos tenés horario pico, que uno decía, bueno, ¿cuándo es? Cuando tenés el horario pico que vas al centro, volvés del centro, lo aplicas todo el tiempo. Es decir, pasa al centro, venir del centro, si son las 11, entre las 11 y la 1, lo pagás siempre. Es decir, no se termina de entender qué es lo que quiere. Y la inflación, que tanto le criticó al gobierno anterior, nunca la pudo controlar. Bueno, lo que pasa es que este es un gobierno de incompetentes y cobardes. ¿Cómo es eso? Lo de incompetente lo entiendo, lo de cobardes. En principio no, el gradualismo es un reflejo de la cobardía. Pero es un gradualismo salvaje. Hace 3 años que vienen haciendo. No, pero el problema es Rodo. La economía inexorablemente ajusta, siempre. El punto es que como no ajustó el parásito gigante que es la política, todo el ajuste cayó en el sector privado. Vos lo que estás viendo, la salvajada del ajuste en el sector privado, es porque nunca se tocó al sector público. Este gobierno tenía que bajar drásticamente el gasto público y no lo hizo. Este gobierno tenía que bajar el déficit fiscal y cuando vos lo tomás consolidado y teniendo en cuenta lo que hace el Banco Central, aumentó. Es decir, este gobierno además nos endeudó hasta la médula y terminó subiendo además los impuestos. Entonces, tenemos menos PBI per cápita que lo que dejó el kirchnerismo. Tenemos, o sea, más deuda. Tenemos más pobres, tenemos más indigentes. Es decir, y además estamos al borde de una crisis. ¿Por qué? Porque primero diagnosticó mal. Es decir, a vos te consta que desde el primer momento yo fui muy crítico
de que pusieran en el Ministerio de Economía, en ese momento lo llamaron Hacienda y Finanzas, a un keynesiano. Los keynesianos son parte del problema. Si hace 80 años que aplicamos keynesianismo, así no va. Es decir, de ser el quinto país del mundo, más rico del mundo, somos 65. Es decir, y los keynesianos en realidad son socialistas cool. Gracias por venir, Javi. Un placer enorme. verte, Gracias. Y vamos a seguir hablando del Día Internacional de la Mujer. Hablamos con mujeres políticas.